Que vamos a hablar, vamos a recordar algunas cosas de la fisiología de la glándula tiroidea, vamos a ver qué es lo que es una enfermedad tiroidea autoinmune y todos los procesos que se derivan de ella, y después vamos a hacer unas pequeñas diferencias que existen entre la enfermedad de Graves y la tiroiditis de Hashimoto o la tiroiditis linfocítica, como vamos a ver más adelante. Mucho se habla de que en el espectro de la enfermedad tiroidea autoinmune tenemos los dos puntos extremos, en el que uno se genera la pérdida de la función de la glándula tiroidea y en la otra la función es exacerbada desde el punto de vista inmunitario. Entonces, dentro de las generalidades, ustedes deben recordar el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides. Ustedes ya lo deben saber, en fisiología lo vimos de una manera bastante profusa y acá solamente tenemos que recordar que el hipotálamo, a través de la hormona liberadora de tirotropina, va a dar la señal a la hipófisis que va a generar en las células tirotropas la producción de la TSH. Y esta TSH es la que va a ir a la glándula tiroidea a decirle que produzca T4 y T3, mayor proporción de T4, menor proporción de T3, las cuales a través de la circulación general van a generar el feedback negativo en masa corta. La T4 va directamente, o la T3 va directamente a la hipófisis a generar la inhibición de la TSH, y en el asa larga va a ir directamente al hipotálamo a generar una inhibición de la producción de TRH. Pero tenemos también varias otras moléculas que pueden participar en la regulación de todo este eje. Pero el eje principal es esto. Recordar también que cuando la TSH, accede a su receptor y a través de la denilatociclasa y de la proteína lipasa C, va a generar segundos mensajeros que va a coincidir varios cambios en la célula de tirocitos. Por ejemplo, va a generar mayor expresión de diferentes proteínas como la tiroglobulina, la proteína DUOX, la pendrina y la tiroperoxidasa tiroidea o la enzima microsomal tiroidea, que son importantísimos para la producción de las hormonas tiroideas. También va a generar un aumento de la expresión del simportador sodio y yodo y de las bombas sodio-potasio tepeasas, que van a regular el paso del yodo hacia la célula y hacia el coloide, donde va a estar la tiroglobulina. Entonces, esa es la función del receptor de TSH, por la cual cuando se aumenta la expresión del NIS vamos a incorporar el yodo a la célula, y a través de la pendrina vamos a sacar el yodo de la célula hacia el coloide. Pero el yodo normalmente lo tenemos en forma de yoduro inorgánico, y a través del DUOX, juntamente que va a producir el peróxido de hidrógeno, el TPO o la tiroperoxidasa tiroidea junto con este peróxido de hidrógeno va a organificar al yodo, le va a poner en yodo -2, lo cual va a hacer posible que se incorpore a los residuos de tirosina, de la tiroglobulina, y de esa forma va a ser almacenado. Cuando hay necesidad de, liberar o secretar hormona tiroidea, lo que va a hacer la misma TPO a la tiroglobulina iodada va a ser incorporada, y a través de unas enzimas, las deionidasas, van a liberar T4 y T3, que van a ser liberadas al torrente sanguíneo para que pueda ser utilizado a nivel sistémico. Entonces, este gráfico es muy importante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque en este gráfico tenemos varios de los puntos importantes que vamos a tocar más adelante, como son los antígenos tiroideos, ¿no? Tenemos en primer lugar el receptor de la hormona TSH, tenemos la tiroperoxidasa, tenemos la tiroglobulina, la pendrina en menor medida, y también el simportador yodo-sodio, que son los autoantígenos por excelencia de la tiroides. Entonces, las hormonas tiroideas tienen varias acciones. Ustedes saben que las hormonas tiroideas se encargan de regular el metabolismo celular de todas las células del cuerpo, y por lo tanto su acción es sistémica. ¿Por qué les menciono esto? Porque, como usted ya les había adelantado, en la tiroiditis de Hashimoto vamos a tener una deficiencia de la acción, y cuando estamos hablando de enfermedad de Graves vamos a tener un exceso de acción. Entonces, clínicamente ustedes van a poder determinar dónde está el problema, porque vamos a ver que todas las acciones
que tienen las hormonas tiroideas a nivel de toda la economía del cuerpo, o van a estar sobreexpresadas o no van a ser evidentes. Entonces, esto hace que la valoración funcional de la tiroides sea fácil, porque si yo sé cómo funciona esta hormona, tranquilamente voy a saber qué está pasando con mi paciente y dónde está el problema. Entonces, recordarles simplemente que la selección de las hormonas tiroideas, al querer o al regular el metabolismo de la célula, recordar que el metabolismo es la forma como la célula consigue energía para cumplir una función específica. Como actúa a nivel de todos los sistemas corporales, pues obviamente vamos a tener diferentes funciones de estas células corporales. Entonces, ¿cómo estas células reciben la energía? Es gracias a través de la estimulación de estas hormonas tiroideas. Entonces, tenemos desde las acciones generales, que es aumentar la captación de energía, como quemar mayores sustratos energéticos como glucosas, proteínas, hasta, por ejemplo, desde el punto de vista cardiovascular, que es aumentar el inotropismo y cronotropismo del corazón, todo ello en función a que los sustratos de la consecución de energía, tanto como la glucosa, como los aminoácidos, como los ácidos grasos, así como el oxígeno, lleguen perfectamente a todos los componentes de la célula para aumentar su consumo de energía. Entonces, cuando nosotros vamos a ver enfermedad de Graves clínicamente hablando, ya en el curso que les corresponde, que es clínica médica, ustedes van a ver que todas estas acciones en enfermedad de Graves van a estar sobreexpresadas y en el hipotiroidismo o en el periodo de Hashimoto van a estar disminuidos. Entonces, ¿qué es la enfermedad tiroidea autoinmune? Que a partir de ahora le vamos a llamar ETA. Es una enfermedad compleja, multifactorial. Es como la intersección de varios componentes que están en relación con el ambiente. Tenemos varios genes que están involucrados aquí y también factores existenciales que le llaman, que son factores específicamente determinados por el sexo femenino, ¿no? Vamos a ver que el cuerpo va a no reconocer los antígenos tiroideos que ya los he mencionado previamente y que a partir de esta falta de reconocimiento de los antígenos tiroideos asociados a diferentes componentes, ya sean ambientales y existenciales, van a desarrollar una inmunidad que va a desencadenar las enfermedades. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos de inmunogenicidad? Básicamente, las alteraciones en la expresión de las células tiroideas del complejo mayor discompatibilidad del HLA. Vamos a tener la activación de ciertas moléculas asociadas a estos y la mimeticidad molecular. Esto se va básicamente por el mimetismo molecular. Esto se da básicamente por procesos infecciosos en los cuales, como vamos a ver más adelante, hay ciertas componentes en las paredes celulares de diferentes bacterias o de cápsides de virus que van a imitar o que van a tener cierto componente parecido a los antígenos tiroideos y que van a desencadenar el proceso inflamatorio. ¿Cuáles son las causas precipitantes? Pues obviamente aquellas personas que tengan susceptibilidad genética, como lo vamos a ver más adelante, van a tener mayor tendencia a no reconocer los autoantígenos como propios y van a desencadenar todo el armamento autoinmunitario para desarrollar la enfermedad. Entonces, cuando hay alteración de del correcto o de la estructura normal de la tiroides, ya sea por una infección X, en este caso infecciones virales, el uso de radiación o el uso de drogas que van a inflamar la tiroides y que van a poner en contacto las células de la inflamación con los antígenos tiroideos que están, como ustedes han visto, absolutamente cerrados y protegidos, celosamente guardados en la tiroides, van a hacer que estos antígenos se demuestren al sistema inmunitario y van a potenciar ya el proceso inflamatorio que se viene desarrollando por el proceso básico. El estrés, que también está más involucrado con la enfermedad de Graves, es uno de los factores importantes, ya que el estrés, como condiciona, lo vamos a ver más adelante, condiciona una disminución de la inmunidad y es cuando se recupera los procesos post-estrés, cuando se recupera, el estatus normal de las células inflamatorias, de las células inmunitarias, es que va a desencadenar una enfermedad de Graves. Como les había mencionado, como se vio en la anterior diapositiva, las mujeres, todas las enfermedades tiroideas autoinmunes
es de predominancia en sexo femenino. Y acá tiene que ver muchísimo la cantidad o la relación de los esteroides sexuales, estrógenos, testosterona. Esa proporción también ayuda a desencadenar o, digamos, a proteger a determinado género para el desarrollo de la enfermedad tiroidea autoinmune. Lo que no significa que no se vean estas enfermedades en varones, pero no es adecuadamente, no es de la misma proporción. Cuando hablamos también de microquimerismo, también podemos hablar del número de embarazos, que el número de embarazos, al ser un estatus de inmunotolerancia, ya lo van a ver más en ginecología, pero el embarazo es inmunotolerancia, entonces disminuyen la capacidad de autoinmunidad para que pueda desarrollarse el bebé. Entonces, mientras más embarazos tenga, como tiene una mujer en el embarazo, baja su inmunidad, al dejar de estar embarazada, vuelve a activar su sistema inmunológico, y eso puede condicionar una mayor aparición de, en este caso, enfermedad de Graves o enfermedad tiroidea autoinmune. Y también se ha desarrollado, aunque no está totalmente definido, es que hay ciertos antígenos fetales que pueden pasar a la sangre de la mamá y que pueden, alojarse en la tiroides materna, y esto también condiciona una mayor predisponencia hacia un ataque directo a la tiroides materna. Y la deficiencia de yodo es uno de los principales componentes. Bueno, la presencia de yodo, la ausencia o exceso de yodo va a ser uno de los principales componentes que va a predisponer hacia la enfermedad tiroidea autoinmune. ¿Por qué? Porque su exceso hace que la tiroides va a condicionar mayor expresión de estas moléculas autoinmunitarias o autoantígenos, que después van a desencadenar o van a desarrollar una respuesta autoinmunitaria. Entonces, estos básicamente son todos los mecanismos que nosotros podemos tener. Y cuando hablamos de genes asociados, ya estamos hablando de dos tipos de genes, ¿no? Los genes que están involucrados en la autotolerancia y en la expresión de la parte inmunológica, como el antígeno mayor de compatibilidad, que generalmente está relacionado con la expresión en las células de la tiroides, el CTLA4, el PTPN22, etc. Todos estos genes que están relacionados con la respuesta inmunológica, y no solamente están destinados en los procesos autoinmunes. Imagino que están ahorita haciendo inmunopatología. En la parte de inmunopatología van a reconocer varios de estos genes en otros procesos autoinmunes. Sobre todo, por acá no está, pero vamos a hablar del gen aire, que también está relacionado con otros procesos tipo vasculitis, tipo lupus. Entonces, estos genes básicamente son los involucrados en la parte inmunológica, y siendo dos alteraciones, tanto el gen de la tiroglobulina como el gen del receptor de TSH, están relacionados con la... Perdónenme. Ya. Que estos genes están relacionados. ¿Por qué estos dos genes de la tiroides? Porque tienen mucha variabilidad de expresión. Son de variabilidad, o sea, en su conformación tienen mucha variabilidad de su expresión. Entonces, al tener muchas formas de cómo van a ser traducidos, van a generar alteraciones dentro de su estructura fundamental, y eso los hace susceptibles a la falta de reconocimiento del sistema inmunitario, ¿no? Y acá están dónde están localizados y cuál es el factor de riesgo de, si una persona presenta alguna de estas alteraciones, el riesgo que tienen para desencadenar o generar enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces, acá podemos ver que muchos de esos genes van a estar compartidos tanto para la tiroiditis de Hashimoto como la enfermedad de Graves, algunos específicamente para cada lado, pero la mayoría de ellos van a ser compartidos por ambas entidades. Y es por este detalle que la mayoría de nosotros, bueno, actualmente se está considerando que la tiroiditis de Hashimoto y la enfermedad de Graves son dos expresiones de un mismo proceso. Por eso le llamamos enfermedad tiroidea autoinmune de manera general. Entonces, como ya les había adelantado, tenemos tres autoantígenos tiroideos de los que son más importantes, aunque tenemos nosotros dos, como es la pendrina y el portador yodo-sodio, nada más que su efecto clínico, su manifestación clínica todavía no termina de ser muy dilucidada, pero los tres importantes son la tiroglobulina,
el TPO y el receptor de TSH. En este caso, esta es la forma completa del receptor de TSH y esta es la subunidad alfa que está por fuera de la membrana celular y que puede ser soluble y que puede dirigirse hacia la sangre, ¿no? Estas son las características de cada uno de ellos. Dense cuenta que, sobre todo, el receptor de TSH tiene mayor capacidad de ser glicosilado y por lo tanto mayor posibilidad de generar una respuesta autoinmune, ¿no? Y básicamente la tiroglobulina teniendo la inmunogenicidad más alta, y es por eso que está celosamente guardada en el citoplasma, en el coloide. Entonces, estos son los tres antígenos más importantes para el desarrollo de la autoinmunidad tiroidea. Y ustedes saben pues, que cuando una célula tiroidea tiene la capacidad de expresar el antígeno mayor de histocompatibilidad tipo 1 y va a presentar estos antígenos hacia una célula T. Esto me imagino que ustedes lo deben conocer, ustedes llevan mejor un curso específico de fisiología de la inmunidad y ahorita están repasando todos ellos. Estos son todas las moléculas involucradas en la comunicación de la célula presentadora de antígeno, que en este caso puede ser la célula tiroidea que ha sido activada por algún factor que ya hemos mencionado y va a presentar a la célula T4 activando esta célula. En este caso, nosotros vamos a resaltar en la célula tiroidea el CD40, que no está acá, y también vamos a resaltar el ICAM, que son dos moléculas que expresa la célula tiroidea para empezar o activar la función inmunitaria generando inflamación intratiroidea. Y es así como esta célula presentadora de antígeno, que probablemente puede ser la misma célula tiroidea o las células que están dentro de la tiroides, van a presentar activando a una célula CT a través del CD40, como les digo, esto es que tiene bastante expresión en las células de la tiroides, y a través también de la CTL4 van a activar a las células T, generalmente CT1, TH1 y TH2, en las cuales van a diferenciarse algunas en células CD4 y TCL. Este es el proceso normal que nosotros tenemos, que pueden ser infiltrativos o citotóxicos, y también madurando células tipo B para la producción de anticuerpos con su maduración a células plasmáticas. Esto es lo que normalmente se da en cualquier proceso inmunitario. Acá estamos hablando de moléculas específicamente de la tiroides. Entonces, estos son los tipos de células T que van a ser activadas, como la CD4-TH1, que van a empezar a producir interleuquina 2 e interferón gamma, CD4-TH2, interleuquina 4, interleuquina 6, CD4 y TH17, interleuquina 17 y factor de necrosis tumoral alfa, estos tres vinculados al proceso inflamatorio, reclutación de más células inflamatorias, macrófagos, etc. La configuración de CD4, CD25, FOX, P3 y las T reguladoras, que van a ser los que van a contrarrestar el proceso inflamatorio que nosotros vamos a generar a través de la activación de los tres primeros, y la CD8 que van a generar pues interferón alfa, factor de necrosis tumoral y quimoquinas que van a ser responsables de la destrucción celular. Todos estos procesos van a ser activados. Dependiendo de en qué contexto estoy, si estoy en una tiroiditis de Hashimoto o si estoy en una enfermedad de Graves, van a predominar los destructores versus los reguladores, y por conteniendo una determinada situación van a expresar mayor anticuerpos para la producción de hormonas tiroideas o en todo caso desencadenar una destrucción celular, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esto es lo que pasa en nuestra respuesta inmunitaria intratiroidea, ¿no? Entonces, tenemos la célula presentadora de antígenos, que puede ser la célula tiroidea, activa las TC, y aquí están la CD40 y la CTL4, que son moléculas de expresión de las células tiroideas que van a estar alteradas y van a hacer una mayor presentación a las células T. Como vienes acá, una alteración en la presentación del antígeno defectuosa está relacionada con el gen del receptor de TSH, en el gen aire y en algunas expresiones poliméricas de la tiroglobulina y del TPO. Cuando no hay una adecuada regulación es porque las células reguladoras están escasas o no hay una buena población de estas células. La alteración en el complejo mayor de histocompatibilidad y los haplotipos de la tiroglobulina van a hacer que no reconozcan a esta y van a desencadenar todo el proceso inflamatorio. Como les he mencionado, todo el proceso de las células T reguladoras, excepto el FOX, P3 y el PTPN22,
van a tratar de regular todo este proceso, pero como su número o su calidad están disminuidas, no van a ser posible y van a generar una mayor expresión de todo el proceso inflamatorio. Y acá, por ejemplo, vamos a tener a través del CD4 una mayor expresión de anticuerpos anticelulares. Esta es la parte como la parte inmunitaria está vinculado con los genes que ya hemos mencionado y con los diferentes antígenos que van a desencadenar esta alteración. Entonces, esto de acá también ustedes lo conocen, que es hablar de la tolerancia, y aquí tiene que ver definitivamente el timo, que es el lugar donde nosotros vamos a tener el proceso de reconocimiento de antígenos propios y antígenos externos. Entonces, el timo actúa a través del gen aire y aquí se va a expresar diferentes autoantígenos para descubrir aquellos linfocitos que son autorreactivos y eliminarlos, que eso es lo que pasa en el timo. Pero cuando tenemos una mutación en el gen aire, pues obviamente no vamos a tener la expresión adecuada de los autoantígenos, entonces se nos van a colar algunos linfocitos autorreactivos y son estos los que van a generar los anticuerpos o van a tener las células T que no, autorreactivos que van a desencadenar las diferentes enfermedades autoinmunitarias. Estos procedimientos son iguales para todas las enfermedades autoinmunitarias, nada más que acá se les resalta porque estamos en una de ellas. Entonces, vamos a tener que la selección negativa de los linfocitos autorreactivos no van a ser negativamente seleccionados y por lo tanto van a tener una mayor sobrevida. No hay una regulación autoinmune porque nos falla el gen aire. Los linfocitos T reguladores van a no ser expresados de una forma adecuada y vamos a tener una menor cantidad de estas células y obviamente vamos a tener una menor tolerancia de las células B, produciendo una mayor generalidad de anticuerpos. Entonces, pero no es solamente los únicos puntos que van a generar o que van a activar el proceso de autoinmunidad tiroidea. Entonces, ya hemos hablado que el género es un punto muy importante en el desarrollo de las enfermedades tiroideas. ¿Por qué? Porque vamos a tener una mayor predominancia en el sexo femenino de la presencia de estas enfermedades. Por ejemplo, dependiendo de la serie que ustedes puedan leer, vamos a tener que en la tiroiditis de Hashimoto la relación es de 5:1 y en la enfermedad de Graves puede llegar a ser 8:10:1 en proporciones de mujeres y hombres. Y aquí está involucrado los estrógenos, porque los estrógenos tienen una capacidad de tener inmunotolerancia y lo que se dice es que la variabilidad de los estrógenos a través de los ciclos, como en ciertos momentos se induce mayor inmunotolerancia y en ciertos momentos no, eso es lo que activa la defensa inmunitaria y puede ser la causa junto con los otros factores, de que las mujeres desarrollen mayor cantidad de este tipo de enfermedades. La paridad, como ya les había mencionado, la gestación es una situación de inmunotolerancia. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener una mayor capacidad de expresión de las células T reguladoras. ¿Por qué? Porque el ser que se está formando en el útero materno no tiene los mismos genes que tiene la mujer. Y por lo tanto, si recordamos nuestras clases de inmunología, pues obviamente lo que no se ha reconocido como propio va a tener que ser destruido. Pero el embarazo no destruye al feto. Entonces, ¿por qué? Porque va a haber un estado de inmunotolerancia. Entonces, todo el sistema inmune va a ser disminuido para permitir el embarazo. Y es por eso que cuando termina el embarazo, este sistema inmunológico que ha estado dormido durante la gestación se va a reactivar y en algunos casos puede reactivarse con mucha fuerza, inclusive reactivando aquellos clones de células autorreactivas que han permanecido quiescentes. Y es por eso que se ha visto que después de la gestación hay un incremento de la presencia de anticuerpos anti-TPO en mujeres en riesgo. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, un factor de riesgo puede ser de 1.8 del incremento de anti-TPO en aquellas mujeres que ya han tenido gestaciones y aumenta con el número de gestaciones versus aquellas que no tenían gestaciones. Entonces, es como que cuando termina la gestación, activan el sistema inmunológico y es eso lo que va a desencadenar una mayor respuesta autoinmunitaria tiroidea. Y aquí también entra otro acápite que es el microquimerismo fetal. Ya les había mencionado que algunas de las células del feto pueden desprenderse del embrión y pasar a la torrente sanguínea de la madre y esto puede alojarse en la tiroides. Entonces,
Hay estudios en los cuales se ha demostrado que hay antígenos fetales dentro de la tiroides de una madre, y esto es lo que genera una alteración en respuesta inmunitaria por similitud, y eso que activa el proceso de inmunología dentro de la tiroides. Algo muy interesante que es la inactivación del cromosoma X. ¿Qué significa esto? Las mujeres tienen 2 cromosomas X y por lo tanto uno veniente de la madre y uno veniente del padre. Entonces, al azar tiene que inactivarse uno de cada uno de ellos, y el proceso normal es que al azar el 50% de los genes de la madre sean inactivados y en el otro 50% sea el del padre. Eso es lo normal, eso es lo que estadísticamente tiene que pasar, que se inactive un cromosoma. Pero ¿qué pasa cuando se inactiva el mismo cromosoma X? El problema es que cada gen viene trayendo sus proteínas que van a ser, digamos, expresadas, y por lo tanto, para evitar algún tipo de alteración proteica o alteración genética en este caso, pues tiene que ser 50-50 para que predomine cada uno de los lados. Pero acá, cuando hablamos de la inactivación del cromosoma X, vamos a hablar que el 80%, más del 80% de inactivaciones han sido del gen o del padre solamente o de la madre solamente, permitiendo que las alteraciones genéticas o de las alteraciones que se da en la expresión de las proteínas que tenga el gen que ha quedado vivo sea más evidente, y por lo tanto esto va a generar una inmunotolerancia, esto hace que haya una menor inmunotolerancia y por lo tanto menor observación a las células autorreactivas, generando un aumento de la inmunidad en los genes, al menos en los, digamos, en los antígenos tiroideos. Entonces, cuando determinamos la presencia de esta inactivación del cromosoma X unilateral, va a ser un factor de riesgo para la enfermedad de Graves de 2.54 y para la tiroiditis de Hashimoto de 2.4. Entonces, son varios factores los que tenemos que ver. Estos son los factores existenciales. Pero tenemos los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales tenemos los factores clásicos. Estos factores clásicos han sido descritos ya hace mucho tiempo, principalmente desde principios del siglo pasado. Y como ya les había mencionado, el yodo es uno de los actores principales en la mayoría de enfermedades tiroideas, ya sean funcionales o estructurales. Entonces, ¿dónde se va a ver mayor cantidad de hormona, digamos, de alteraciones de autoinmunidad tiroidea? En las zonas yodo suficientes. Cuando yo estoy en una zona donde hay una adecuada cantidad de yodo, tengo unas buenas reservas de yodo, es ahí donde voy a tener mayor expresión de los antígenos tiroideos y por lo tanto mayor riesgo de desarrollar una enfermedad tiroidea autoinmune. Como se ve aquí, en las zonas de yodo suficiente o de exceso de yodo le va a aumentar 8%, va a ser 1.8 el riesgo para elevar anti-TPO y de 1.49 para generar anticuerpos antitiroglobulina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Y esto dónde se ha visto? Por ejemplo, en los países en los cuales antes tenían deficiencia de yodo y se les ha dado una suplementación de yodo, después de varios años se ha determinado que la frecuencia de enfermedades autoinmunes había aumentado. Y esto hace que los países que viven, viven en archipiélagos como Japón, por ejemplo, Japón tiene una prevalencia bastante notable de enfermedades tiroideas autoinmunes, y esto se debe a porque ellos están rodeados, tienen una yodosuficiencia bastante marcada. El estrés, como ya les había adelantado, es factor de riesgo para la enfermedad de Graves, y esto es porque el estrés hace de que disminuya la inmunidad, pero cuando pasa el estatus de estrés, la inmunidad regresa, que es lo mismo como el embarazo. Al final del embarazo, el estatus inmunitario se activa, que puede activarse de una forma un poco más potente, y va a reactivar a los linfocitos reactivos y va a generar mayor presencia de la enfermedad de Graves. Lo que no está claramente definido para la tiroiditis de Hashimoto. En las infecciones, el clásico es la Yersinia enterocolítica, que tiene microquimerismo con determinadas moléculas de su membrana celular externa que son parecidas al receptor de TSH. Por lo tanto, pueden generar una mayor respuesta inmunitaria, produciendo más que todo enfermedad de Graves.
La hepatitis C, más que la hepatitis C, es el tratamiento, el tratamiento con interferón que utilizamos en la hepatitis C, lo que va a condicionar un mayor riesgo para el desarrollo de enfermedades autoinmunes, en este caso enfermedad de Graves. Muchos enterovirus van a ser relacionados con tiroiditis de Hashimoto. La microbiota intestinal, que es lo que ahora se está poniendo de moda, ya que la microbiota intestinal aporta muchos exoantígenos que van a tener microquimerismo con algunos antígenos propios, y es lo que va a condicionar también una expresión o una mayor tolerancia o no tolerancia a los antígenos propios. Y esto todavía se está terminando de estudiar, es bastante interesante porque no solamente ustedes van a ver la microbiota intestinal en este capítulo, sino también, por ejemplo, en vasculitis, en lupus, en esclerosis múltiple, etc., en varias enfermedades. Y por último, resaltarles que el COVID-19, al ser un virus, como cualquier otro, tiene un efecto tóxico a nivel de la tiroides, y al generar una inflamación tiroidea va a tener una mayor expresión de esos antígenos por destrucción de las células, y esto condiciona la aparición de enfermedad tiroidea autoinmune. Los fármacos, ya hablamos del interferón alfa, que puede estar relacionado con tiroiditis de Hashimoto. Este medicamento alemtuzumab, que es un anti-CD52 que se utiliza para determinadas enfermedades autoinmunes o cáncer, va a generar una mayor expresión de enfermedad de Graves, y el síndrome de reconstitución inmune, que es lo que se ve en pacientes con VIH que inician tratamiento con antirretrovirales y que pueden restituir su inmunidad aumentando su población de CD4, van a también generar un estado en aquellas personas susceptibles de desarrollo de enfermedad tiroidea autoinmune, principalmente enfermedad de Graves, pero también se ha visto, aunque en menor cantidad, tiroiditis de Hashimoto. Pero estos son los factores ambientales novedosos que han sido estudiados en estos últimos años, digamos unos 20, 30 años atrás, en las cuales se han visto que también pueden tener cierta importancia en el desarrollo de las enfermedades tiroideas autoinmunes. El tabaco, como ustedes pueden ver, es un factor grave, es un factor predisponente a empeoramiento de enfermedad de Graves. Los fumadores tienen un 3.3 punto de riesgo más para desarrollar enfermedad tiroidea, enfermedad de Graves, y un 4.4 si es que tienen enfermedad de Graves, de producir enfermedad ocular tiroidea, que esto es una expresión de la enfermedad de Graves. Pero sin embargo, para tiroiditis de Hashimoto se ha visto que los fumadores son protectores para la tiroiditis de Hashimoto. Esto es una controversia, no les estoy diciendo que vayan a fumar para que no tengan enfermedad, para que no tengan tiroiditis de Hashimoto, pero es un dato que ha salido a la luz en estos últimos años, ¿no? Entonces se ha visto que hay una menor prevalencia de anti-TPO en aquellos que son fumadores. ¿Y por qué? Se especula que la nicotina es un mayor expresor de TH2, que es un regulador de la expresión inmune, y que disminuye las poblaciones de TH1 y TH17, produciendo una disminución de la inmunidad. Eso es lo que se habla del tabaco. El alcohol. Se habla que los pacientes que no consumen moderadamente alcohol tienen mayor desarrollo de anti-TPO, y su riesgo de desarrollo de tiroiditis de Hashimoto es de 2.17 en abstemios. No les estoy diciendo tampoco que nos vayamos a tomar mañana o más tarde y vamos alcoholizados, por si acaso. No me agarren de excusa, pero son datos que se dan. Y se habla que el consumo moderado de alcohol es protector para enfermedades autoinmunes de la tiroides. Moderado, no los quiero ver tirados ahí afuera, ebrios hasta el tuétano, por si acaso. Ahora, nadie está diciendo que esto sea una medida de salud pública para prevención de estas enfermedades, por si acaso. La suplementación del selenio, que es muy importante, ¿por qué? Porque el selenio es parte de las selenoproteasas, y las selenoproteínas están destinadas a la regulación de los procesos que involucran, reacciones redox. ¿Se acuerdan que vimos que en la célula tiroidea se produce peróxido de hidrógeno a través del Duox? El Duox es una selenoproteinasa. Entonces, la suplementación de selenio hace que la regulación del proceso de producción de radicales de oxígeno sea lo más eficiente, y por lo tanto no haya una activación adecuada del sistema inmune. Por eso su deficiencia
hace que haya una disfunción inmune porque el proceso que también se da en las células autoinmunitarias de producción de peróxido de hidrógeno sea de una forma errática y caótica que pueda lastimar a las mismas células. Y esto hace pues que haya una mayor progresión de autoinmunidad tiroidea. ¿Dónde se ha visto esto? Por ejemplo, en los pacientes con enfermedad de Graves y que desarrollan enfermedad ocular tiroidea, que es una manifestación de la enfermedad de Graves. Cuando se les da selenio, la inmunidad baja y la actividad de la enfermedad disminuye. Pero ¿cuál es el problema? Cuando se les ha dado suplementación a pacientes que tienen suficiencia de selenio, o sea que su selenio está en el rango normal, podemos incrementar el riesgo de diabetes tipo 2. Entonces no es una medida de salud pública también a todos los pacientes que tengan enfermedad tiroidea autoinmune darle selenio para disminuir la inflamación, porque podemos estar cayendo en un incremento del riesgo de diabetes tipo 2, y de diabetes tipo 2 ya tenemos un montón. La vitamina D también es otro componente ambiental que últimamente, a partir del 2010, le han encontrado propiedades de todos los tipos. En el caso de nosotros, no solamente, como ustedes ya lo saben, a partir del caso del locomotor, no solamente la vitamina D es un actor principal en el metabolismo del calcio, sino también regula y modula la inmunidad adaptativa. Tenemos receptores de vitamina D en todas las partes de nuestro cuerpo, la inmunidad no es diferente. Entonces, es una forma de regular. Les recuerdo que en la clase que les doy en locomotor les hago presente de que los receptores de BD ayudan en la maduración de cierta estirpe de linfocitos y de leucocitos. Entonces, es muy importante esa parte. Entonces, el polimorfismo de este receptor es lo que está relacionado con enfermedad tiroidea autoinmune. Pero, actualmente, cuando buscamos tratar de, disminuir este riesgo suplementando vitamina D a aquellos pacientes con deficiencia, no se ha demostrado claramente que eso ayude clínicamente. Pueden estar relacionados, pero la suplementación todavía no termina de ser una asociación definida. Por lo tanto, no es tampoco una medida de salud pública darle vitamina D a toda enfermedad tiroidea autoinmune. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hemos visto que tenemos alteraciones en el complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos genes inmunoreguladores, hay genes específicos de la tiroides, tenemos factores ambientales, tenemos factores existenciales que tienen que coincidir de una manera específica en una persona para que podamos desarrollar enfermedad tiroidea autoinmune, ¿no? Las fallas activas y las fallas latentes que se van a presentar en el transcurso de la vida son estas dos, pero el resto son fallas que van a estar presentes en todas las personas porque es parte inherente del cuerpo de una persona. Entonces, esto es otra forma de verlo. Cuando tenemos los genes específicos, tenemos el ambiente específico, van a generar cambios en la epigenética que van a alterar la regulación de la inmunidad en la tiroides. Si estamos hablando de hipotiroidismo, van a predominar las células T, sobre todo las destructivas, que van a generar un hipotiroidismo de Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto. Sin embargo, cuando predominan las células B y van a hacer mayor expresión de anticuerpos, estos anticuerpos, como lo vamos a ver más adelante, van a activar el receptor de TSH y van a generar cambios constitucionales de exceso de producción y vamos a tener la enfermedad de Graves. ¿Cuál es la historia natural? Como ya les habíamos mencionado, en la parte acá ya más específico. Tenemos la susceptibilidad de genes para hipertiroidismo de Graves o enfermedad de Graves y para tiroiditis de Hashimoto. Todos estos genes susceptibles van a responder al estadio 1. Las hormonas tiroideas están en el rango normal y no hay presencia de anticuerpos. Pero cuando los factores ambientales, ya sea el yodo, los estrógenos, el alcohol, en el caso de enfermedad de Graves, o el fumar, el alcohol y el yodo, también en la tiroiditis de Hashimoto, van a presentarse en mayor o menor medida. En el caso de el yodo, el exceso de yodo va a desencadenar que estos genes empiecen a activarse y vamos a pasar del estadio 1 al estadio 2. ¿Cuál es el estadio 2? En la cual la TSH y las hormonas tiroideas están normales, pero los anticuerpos empiezan a aparecer. Entonces acá esto es un estadio inicial en la cual no tenemos alteración funcional de la tiroides, pero ya están apareciendo los anticuerpos. ¿Por qué? Porque ya se desencadenó el proceso autoinmunitario. Entonces, en función a la aparición de los títulos de anticuerpos, vamos a determinar
el paso siguiente hacia el estadio 3, que en el caso de la enfermedad de Graves es más corta porque es mucho más visible. Como acá solamente estoy hablando de la expresión del exceso de hormonas tiroideas, y acá en el estadio 3 ya voy a tener la enfermedad subclínica, en la cual la TSH va a estar disminuida y la T4 libre todavía se va a mantener normal. Y los títulos van a empezar a crecer. ¿Qué pueden desencadenar de una forma mucho más abrupta este desarrollo? Como ustedes pueden ver acá hay otro factor ambiental como el estrés o el posparto que hace que ya este equilibrio o delicado equilibrio patológico se rompa, va a haber mayor expresión de los receptores antirreceptor TSH y vamos a tener la presencia de enfermedad tiroidea clínica con la TSH baja, la T4 libre baja y acá tenemos los anticuerpos. En el caso de la enfermedad de Graves, el proceso se da en corto periodo, no es tan prolongado. Por eso acá también le llamamos la tiroiditis crónica linfocítica, porque el periodo del estadio 2 y en el estadio 3, en el caso de la tiroiditis de Hashimoto, es mucho más largo. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando de la expresión de la sobreproducción de las hormonas tiroideas. Aquí estamos destruyendo a la tiroides, entonces el proceso es mucho más largo. Entonces, en función al equilibrio entre los factores ambientales, vamos a ver que vamos a tener un aumento de los anticuerpos, en este caso el anticuerpo anti-TPO, y esto cuando ya del estadio normal con anticuerpos positivos pasamos al estadio subclínico con TSH elevado y T4 libre normal, pero con anticuerpos positivos los anticuerpos van aumentando, en la cual ya vamos a tener una destrucción importante de las células tiroideas y en este caso ya va a ser incompetente, va a bajar su producción de T4, aumentando la de TSH y aquí vamos a llamarle tiroiditis de Hashimoto. ¿Estamos? Esta es la historia natural de la enfermedad tiroidea autoinmune, porque unos se van para allá, otros se van para acá. Entonces, como ya les había mencionado, cuando tenemos un sistema inmune normal que no ha estado quiescente o inactivado por momentos, vamos a tener un incremento de los anticuerpos que producen daño y esto es lo que da la tiroiditis de Hashimoto. Sin embargo, cuando tenemos un sistema inmunológico deficiente o que está en proceso de recuperación constante, van a tener una mayor predominancia de las células B productoras de anticuerpos y por lo tanto vamos a tener la expresión de una enfermedad de Graves. ¿Estamos? Hablemos de las particularidades específicas de la tiroiditis de Hashimoto. Bueno, se la conoce desde 1912 como estruma linfomatosa. En el 56 del siglo pasado ya se describió los anticuerpos, principalmente antitiroglobulina, y a partir del 64 conocemos al antígeno microsomal tiroideo, que es la TPO, y que a partir de ahí también reconocimos al anticuerpo anti-TPO, que es el marcador de autoinmunidad por excelencia. Entonces tenemos varios nombres para eso. Entonces, si vamos a hablar desde el punto de vista histopatológico, le vamos a llamar tiroiditis linfocítica, algunos le llaman enfermedad de Hashimoto, la tiroiditis de Hashimoto también, porque estamos hablando de una inflamación, y su fase final es la tiroiditis atrófica. Son las diferentes presentaciones, ¿no? Esto sí, hablando desde el punto de vista histopatológico, estos dos desde el punto de vista clínico-patológico, y esto es el periodo final. Entonces es la causa más común en zonas yodo suficientes, porque el hipotiroidismo por deficiencia de yodo obviamente es en las yodo deficientes. Y hemos hablado que predomina en mujeres, se incrementa con la edad y vamos a determinar desde el punto de vista histopatológico una infiltración linfocítica del tipo B y del tipo T, que va a generar destrucción de los folículos tiroideos y por lo tanto su consecuencia es la falta de producción hormonal. ¿Cómo se dan esos procesos? Ya más específico para la tiroiditis de Hashimoto, vamos a tener un efecto citotóxico a través de las células CD8 activados, vamos a tener también la acción de los natural killer mediados por la citotoxicidad mediada por anticuerpos, la regulación de TH1 y TH17 que van a activar a los macrófagos, los cuales van a generar una injuria celular desde ese punto de vista, los inmunocomplejos que van a fijar al complemento que también van a destruir a las células y también con la presencia de estos anticuerpos vamos a activar la vía FAS ligando que va a generar apoptosis de la célula tiroidea. Todos estos son los mecanismos de daño celular o de daño folicular en la tiroides por la presencia de la activación de los diferentes actores que ya hemos visto más adelante. Esto es en el caso de tiroiditis de Hashimoto. Entonces,
¿Cuáles son los anticuerpos de predominancia en este tipo de patología? Los anticuerpos anti-TPO, que es el predominante, y los anticuerpos anti-tiroglobulina. Son de altas concentraciones en tiroiditis de Hashimoto, son de naturaleza policlonal, que pueden ser tipo IG1 y IG3, y es por eso que tienen una habilidad variable de activar al complemento y atraviesan la placenta. Citotoxicidad mediada por anticuerpos va a desencadenar a través de la activación por estos anticuerpos. Y cuando ustedes vemos todas las enfermedades tiroideas autoinmunes, incluyendo la población general, podemos ver que la antitiroglobulina y la anti-TPO pueden estar presentes en población general sin que haya enfermedad de por medio. Pero si vamos a tener un hipotiroidismo y tenemos la presencia de anti-TPO, estamos 100% seguros de que eso es una tiroiditis de Hashimoto. Pero también tenemos una autoinmunotiroiditis con antirreceptor de TSH, aunque en muy baja medida, y con una antitiroglobulina que también es importante. Por eso se dice que el marcador de autoinmunidad por excelencia es el anti-TPO. Pero para hacer el diagnóstico de tiroiditis de Hashimoto, aparte de la presencia de hipotiroidismo, tenemos que tener la presencia de alguno de estos dos anticuerpos, por lo menos. ¿Ya? Esto es lo que van a ver si ustedes ven el estudio de patología. Si ustedes recuerdan, aunque acá no se ve muy bien que digamos, acá se ve un poco mejor, nosotros tenemos la tiroides, tiene que ser lleno de folículos, pero estos folículos, estos son los folículos tiroideos. Lo que están viendo aquí ustedes es un conglomerado de la infiltración linfocitaria. Es más, se está pareciendo a un folículo linfoide que deberíamos ver en un ganglio, no en la tiroides. Entonces, esta es la forma como se presenta histopatológicamente la infiltración de los linfocitos B y los linfocitos T en la tiroides. Y acá estamos viendo la presencia de folículos tiroideos, microfolículos tiroideos, porque están siendo destruidos por la infiltración leucocitaria. Y acá, bueno, pues no se ve tan bien que digamos, la coloración está muy intensa. Acá vemos los folículos, porque esto es coloide, 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 coloide. Y nosotros podemos ver acá una infiltración bastante importante y acá también a menor aumento, la conformación de los folículos linfoides intratiroideos. Esto es la patología de una tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo esto? Como ya hemos hablado, es la destrucción del folículo tiroideo y la consecuencia es el hipotiroidismo. ¿Qué es el hipotiroidismo? La condición patológica en la cual hay insuficiente producción de hormonas tiroideas para mantener la correcto funcionamiento del cuerpo. Si lo vamos a hablar clínicamente, es el síndrome clínico, presencia de signos y síntomas, producido por la deficiencia de las hormonas tiroideas, que va a generar una lentificación generalizada de los procesos metabólicos. Y hemos hablado de que, como hemos visto en la parte de introducción, la función de la tiroides es generar o asegurar la cantidad suficiente de energía o metabolismo para que las células cumplan su función. Los hipotiroidismos pueden ser clasificados de primaria y secundaria, esto solamente para mencionarlas, y en zonas deficientes de yodo, la deficiencia de yodo va a ser lo más importante, pero en las zonas yodo suficientes va a ser la tiroiditis autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto la que va a predominar. Esto ya lo vamos a ver más adelante, pero quiero recordarles que nosotros, por estar en una zona costera, somos zonas yodo suficientes. Por lo tanto, si encontramos un hipotiroidismo, la probabilidad de que sea tiroiditis de Hashimoto es mucho, mucho más alta. Y bueno, hablemos de la enfermedad de Guerin-Bachelor, ya para terminar. Las generalidades es la causa más común de tirotoxicosis en mujeres y en varones también. También puede estar asociados a otras enfermedades autoinmunes. Ojo, el 50% de la enfermedad de Graves va a tener una historia familiar de disfunción tiroidea, ya sea hipotiroidismo de Hashimoto o la misma enfermedad de Graves, por si acaso. Como hemos visto, el proceso es el mismo en ambos, solamente hay una pequeña predominancia de algún proceso autoinmunitario. Y si lo vemos desde el punto de vista genético, el 80% de gemelos van a tener concordancia y un 20% es la influencia ambiental para el desarrollo de la enfermedad de Graves. O sea, tenemos que tener una amplia susceptibilidad genética para el desarrollo de esta. Y este es el principal actor de la enfermedad de Graves. Les presento al receptor de TSH, ¿no? Con su componente transmembrana y su componente extramembrana, que esta es la subunidad alfa, la que puede ser también soluble, que puede ser encontrada en la sangre, y es la que va a generar a través de diferentes epítopes, y como es como es ampliamente, digamos, puede tener es bastante variable, puede desencadenar una respuesta inmune. Este es el riesgo. Entonces, la acción de la hormona, la TSH, tiene que venir a esta zona para que pueda activar este receptor. ¿Qué tipos de anticuerpos tenemos? Bueno, para empezar, los anticuerpos antirreceptor de TSH son específicos para los humanos.
no existe este tipo de enfermedades en ningún otro animal que hayamos podido estudiar. Son oligoclonales y son marcadores de la actividad de la enfermedad, y también hablamos de la respuesta al tratamiento. ¿Por qué es importante los receptores de TSH? Porque si yo tengo una enfermedad de Graves y yo le doy tratamiento con, en este caso, las tionamidas, si yo quiero saber si ese paciente se va a curar o no se va a curar, tengo que ver caída de la presencia de esos anticuerpos. Y mientras más alto esté ese valor, más activa está la enfermedad. Son marcadores de respuesta clínica. ¿Qué es lo que hace este anticuerpo? Si va a ser el anticuerpo estimulador, va a activar proteínas G, en este caso proteína G estimulador alfa, que va a aumentar proteinquinasa A y adenilatoxiclasa, aumentando la producción hormonal y la sobrevida celular. Por ahí alguien me estaba preguntando esto. Cuando estimula un GQ, que va a activar una proteinquinasa C, lo que va a generar es una mayor proliferación celular. Recuerden que está activando el receptor de TSH, y el receptor de TSH genera todo esto: producción hormonal, sobrevida y proliferación celular. Ese es un anticuerpo que va a activar ese receptor, y si lo estimula se va a llamar anticuerpo antirreceptor de TSH estimulador. También se le conoce como TSI. ¿Ya? El bloqueante, hay un anticuerpo que me va a bloquear la acción de la TSH, y esto se ve básicamente en el 15% de tiroiditis de Hashimoto. ¿Qué va a hacer ese anticuerpo? No va a dejar que la TSH active este receptor, lo va a bloquear, como que lo va a secuestrar. Y esto es lo que puede desencadenar un hipotiroidismo, porque como no está siendo estimulado esta tiroides, lo que va a generar es un hipotiroidismo. Y es por eso que cuando vimos en tiroiditis de Hashimoto, vimos que una pequeña porción de eso, un 15%, va a estar relacionado con ellos. Y este es el cuerpo neutral, en la cual hay un anticuerpo que va en contra del receptor de TSH, pero ni lo activa ni lo bloquea, simplemente deja que cumpla su función. Esto se ha visto, no activa para nada todos esos procesos, pero se ha visto en determinadas circunstancias en aquellos pacientes que tienen enfermedad ocular tiroidea sin tener alteración hormonal de por medio. Entonces, eso es por eso. Entonces, esos tres son los anticuerpos antirreceptores de TSH. Nosotros clínicamente pedimos el TRAP, o sea, medimos los tres. Pero específicamente, si quisiéramos hacer un diagnóstico de enfermedad de Graves, tendríamos que pedir por esto. Lo que pasa es que cuando nosotros pedimos esto, el método por el cual se mide este anticuerpo no está estandarizado. Por lo tanto, cada casa comercial puede tener su propio método y nos puede dar resultados disímiles. El que está más estandarizado es pedir los tres, que se llama TRAP. ¿Ya? Como ustedes pueden ver acá, es el mismo cuadro, nada más que más grande, en el cual el receptor contra el receptor de TSH, el anticuerpo contra el receptor de TSH, algunos lo ponen hasta 95%, otros lo ponen como 100%, y es el marcador específico para la enfermedad de Graves. ¿Ya? También en la enfermedad de Graves puedo tener anticuerpos anti-TPO y también puedo tener antitiroglobulina, sí es cierto, porque recuerden que esta es una enfermedad autoinmunitaria y el anti-TPO es el marcador de autoinmunidad por excelencia. En títulos altos se va a tiroiditis autoinmune, pero en títulos bajos puede dar una enfermedad de Graves. Entonces, pero si yo quiero hacer una diferencia entre uno y otro, lo que voy a hacer es pedir lo específico. En este caso, el antirreceptor de TSH o TRAP. ¿Ya? Y esto es cómo se ve. En la enfermedad de Graves también podemos ver infiltración linfocitaria, pero lo que no vamos a ver es la conformación específica de folículos linfoides o una formación similar. Tenemos información linfocitaria, sí, y tenemos también una característica muy importante. Las células tiroideas, que normalmente son cúbicas, se vuelven cilíndricas. ¿Por qué? Por el exceso de la producción. Están funcionando a 1000 por hora, entonces vamos a tener que crecer. Y eso es lo que básicamente quería hacer desde acá. Acá se ven más o menos las células cilíndricas, ¿ya? Poquito. Los núcleos están en la base y las células llegan hasta acá más o menos. Eso es lo que se ve. Entonces, la hiperproducción de la hormona tiroidea va a desencadenar que las células foliculares crezcan en número y en tamaño. Y eso es una de las características. Y de vez en cuando vamos a tener por ahí infiltrados linfocitarios que van a ser, digamos, como que invasiones más que un establecimiento, más que una colonia, como si lo vemos en la tiroiditis de Hashimoto. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? La tirotoxicosis. ¿Qué es la tirotoxicosis? Es el síndrome clínico que se produce cuando los tejidos quedan expuestos a concentraciones altas de hormonas tiroideas circulantes
y esto obviamente aumenta los procesos metabólicos. Cada célula del cuerpo va a aumentar su tasa metabólica y por lo tanto va a dar determinadas molestias. ¿A qué le vamos a llamar hipertiroidismo? El hipertiroidismo es la tirotoxicosis cuando nace y es producto de la producción exagerada y secreción exagerada de hormonas de tiroideas por la función exagerada de la glándula tiroidea. ¿Ya? Hay otro tipo de tirotoxicosis que van a ver más adelante. En este caso, la enfermedad de Graves sería un hipertiroidismo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda?